Después de pasar Cerro Viejo, finalmente llegábamos a Coyihuay, y ahí saldríamos rumbo al mirador. Para llegar al mirador, seguimos la ruta 760, luego nos desviaríamos al sector de los pozos por la ruta F778. Esta ruta hace una gran rotonda, la que vuelve luego al camino principal. Un angosto camino rodeado de un entorno verde. Seguiríamos adelante, pero antes deberíamos parar. La fauna del lugar atacaría a Ricardo. Al ir circulando con la visera abierta, una abeja entró al casco. Por suerte, no sufrió ni una picadura. Así continuaríamos el ascenso al sector de los Yuyos, donde se encuentra el mirador. Finalmente llegábamos al mirador de los Yuyos, o la Lomita el 18, también como es conocido en el sector. Aquí descansaríamos un momento y disfrutaríamos de la fresca brisa que llegaba al sector. Desde aquí volveríamos a la ruta F760 y buscaríamos un lugar donde poder almorzar, en medio de la ruta. Unos pocos kilómetros más adelante encontraríamos un carro, donde podríamos parar antes de continuar. Después de disfrutar una buena conversación y un contundente sándwich, continuamos por la ruta hacia Coyihuay. Todo el entorno es verde y campestre, un entorno lleno de naturaleza, incluso pudimos ver un zorro entre los matorrales del borde del camino. Un poco más adelante en el camino, pasaríamos por el estero Puangui, donde decidimos hacer una parada. El estero Puangui, un lugar en el que se reúnen las familias del sector a compartir junto al río y disfrutar del medio ambiente en medio de la naturaleza. No está de más recordar que al visitar estos lugares debes traer contigo todos los desechos para cuidar y mantener vivos estos sitios. Pasando Coyihuay, seguiríamos rumbo a la cuesta, que nos traería de vuelta a la ruta 68, donde comenzaría el retorno a Pilsa. Pero antes, otro lugar nos obligó a detenernos, otro sector habilitado como balneario, el Pozo de la Piedra. Es bueno ver que tan cerca aún quedan lugares como este, donde se disfruta de la naturaleza y el tiempo no transcurre al mismo tiempo que en la ciudad. Continuamos por la ruta F760, con pequeñas curvas y siempre acompañados de un paisaje lleno de verde. Lamentablemente, en este sector fue donde ocurrió la tragedia que cobró la vida de un bebé recién nacido, víctima de la secta que se ubicó por un tiempo en Coyihuay. El verde y el camino hacen de esta ruta un hermoso y entretenido destino. Grandes praderas verdes y el clima que nos acompañó después de la neblina matinal nos hacían disfrutar cada kilómetro del recorrido, pero debes estar atento, ya que también se encuentran ocasionalmente animales en la vía. Sin darnos cuenta, ya entrábamos a la cuesta Coyihuay, a la que curvas y vistas no le faltan. Coyihuay pertenece a la zona rural de la comuna de Quilpué, provincia del Marga Marga, región de Valparaíso. La cuesta Coyihuay tiene una altura máxima de 2.300 metros sobre el nivel del mar y es parte de la cordillera de la costa. Tiene una extensión aproximada de 10 kilómetros. Curvas cerradas y una vista única al valle es lo que más se destaca de esta cuesta. El camino nos llevaría al sector del Orozco, donde podríamos conectar con la ruta 68. Las vistas no dejan de sorprender, y de las cuestas que he recorrido, creo que esta es una de las más bonitas, por sus vistas, sus curvas, las aves y todo el entorno de la ruta. El cordón montañoso entrega niveles acantilados y múltiples miradores al costado en varios puntos de la cuesta. Sin duda vale la pena visitar el sector de Coyihuay. Encontrarás posibilidad de circuitos off-road, hermosas vistas, tranquilidad y para finalizar esta cuesta, arriba te dejamos el enlace del inicio de esta ruta por Cerro Viejo. Para despedir la cuesta, el embalse del estero Carrizo. Así llegábamos al cruce con la ruta F50, desde donde llegaríamos al Orozco a la ruta 68, con destino al retorno. Te dejamos invitado a suscribirte al canal y dejarnos tu like. Si tienes alguna ruta que recomendarnos, por favor escríbela en los comentarios. Esperamos visites este lugar. Saludos y buenas rutas.